Podemos empezar. Tráeme la... no, acá está la ontología. Búscame acá, por favor, si está el canto coral a Tupac Amaru, que es la libertad. Ok. Ya estamos grabando, doctor. Puede empezar. Ya. Sí, ya vamos a comenzar. Estamos acá listos. Ya tenemos todos los elementos y ustedes saben que el curso tiene todos sus componentes, incluida la presencia del profesor, el mismo, y ahora vamos a continuar con nuestro trabajo. Hemos iniciado ya en la clase anterior el desarrollo de las páginas en las cuales hemos puesto por escrito nuestro pensamiento, nuestro conocimiento acerca de este curso centrado en la literatura del siglo XIX, ¿no? Estoy aquí tratando de solucionar este problema de... acá está, vamos a ver, ¿ya? Lo primero que voy a hacer, ya, bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es pasar lista. Todavía no hay nadie conectado, doctor. ¿No hay nadie conectado todavía? Yo le recomiendo que pase lista a una hora de la clase, porque ahorita no hay nadie conectado. Y aunque no haya nadie conectado, sin embargo yo... Sí, la clase se tiene que dar. Bueno, señores, que conste, por favor, me dirijo a la universidad, a las autoridades de la Universidad de San Marcos, que conste que estoy comenzando la clase a la hora para los alumnos que están matriculados en este curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. No puedo pasar lista porque no hay ninguno de ellos, ¿no? Que quede en acto, que dejo constancia de este hecho, que ya hemos comenzado en la clase. Me parece que hay un alumno que está ingresando. A ver, sí. ¿Cómo se les ha dado a estos muchachos para el matadero? Se ya han incluido. Qué bueno, ya. Muy bien. Así es cuando uno trabaja con las personas eficientes, como deberían ser todas las personas, ¿no? Bueno, entonces, ya. Recuerden ustedes, queridos jóvenes, que en la clase anterior comenzamos a hablar de los antecedentes histórico-culturales de la literatura hispanoamericana, ¿no? Y dimos lectura a un texto de nuestra autoría, producido especialmente para este curso. Dimos lectura a un punto que consta en el sílabo respectivo, y ese punto tiene que ver con el gran suceso histórico de la rebelión de Tupac Amaru en el virreinato peruano en 1780. En esa primera parte nos estamos refiriendo a ciertos hechos que fueron precisamente los desencadenantes de la independencia americana realizada en el siglo XIX. Hubo antecedentes. Y uno de esos antecedentes importantísimos y que nos concierne a nosotros, porque somos peruanos, somos hispanoamericanos, ¿no? Uno de esos acontecimientos, repito, fue ya leído en la clase anterior bajo el título de Rebelión de Tupac Amaru II en el virreinato peruano, en 1780, ¿no? Y luego hablamos de cómo ese suceso incluso ya había sido ese suceso histórico, y esto es algo muy importante, la relación que hay entre la historia y la literatura. Me referí, por ejemplo, al hecho que hay un texto que estoy leyendo, un texto dedicado a Micaela Bastidas, que fue la mujer de Tupac Amaru II y que fue pues muerta de manera horrorosa, de manera cruel, ¿no? Y eso a mí realmente me indignó, y por eso yo encaré ese asunto, ¿no?
Luego, bueno, hemos justamente terminado allí. Hablé también de cómo este hecho que ocurrió hace ya más de 2 siglos, en 1780, literariamente ha sido algo productivo, ¿no? Productivo en el sentido de que, como dije en la clase anterior, y lo han escuchado y lo saben los alumnos que asistieron, ¿no? Allí dijimos también que en este año en este año 2021 en el que estamos, hoy es 14 de octubre, se había publicado en este año una novela llamada Los Túpac Amaru, 1572-1827. Repito, aquí está en la página 3, del gran escritor peruano Omar Aramayo, nacido en el sur peruano y que ha logrado construir una vasta producción literaria en varios géneros. Bueno, y luego incluso transcribimos algunas palabras dichas por otro gran novelista, Eduardo González Viaña, que este año también, claro, este año también ha publicado otra gran novela llamada Cutimuy Garcilaso, dedicada a novela, no biografía, es una novela dedicada a mostrar como protagonista precisamente al Inca Garcilaso de la Vega. Bien, y como una suerte de homenaje a este gran personaje que dio su vida para que nosotros alcancemos la libertad, recordé también que el gran poeta peruano Alejandro Romualdo, del cual hablé, ¿no? del cual hablé ampliamente, este poeta peruano escribió un poema dedicado precisamente a Túpac Amaru, ¿no? No lo teníamos a la mano el martes pasado, pero ahora sí lo tenemos a la mano y yo lo voy a leer, ¿no? Yo lo voy a leer porque es un texto que ustedes conocen, pero lo leo en homenaje a Túpac Amaru, ¿no? Y también les invito a que cuando haya oportunidad lean la novela de Omar Aramayo, y yo en casa nosotros hemos hecho un esfuerzo para adquirir esa novela, ¿no? Porque como también le dije, y es un aspecto en el que también hay que educar al estudiante, tengan sus libros, compren sus ediciones impresas, por supuesto la vía de internet también sirve, pero por ejemplo yo ya compré esa novela, no leí todo, he comenzado a leer por falta de tiempo, dedico mi tiempo a ustedes, ¿no? Pero en todo caso sí quiero leer como homenaje a la literatura, como homenaje a Túpac Amaru II, como homenaje también a ustedes que son estudiantes de literatura, que espero que participen, ¿no? Voy a leer este poema famoso del gran Alejandro Romualdo Valle, un gran escritor de la generación del 50, y como he mencionado, tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo, de conversar con él. No diré fue mi amigo, pero sí lo conocí, lo admiré y lo admiro, y por eso leo este canto coral. Lo he tomado de este tomo 1 del libro Poesía Peruana del siglo XX, antología realizada por mi colega y amigo Ricardo González Vigil. Acá está, muestro el libro, ¿no? Pero ustedes en casa también tenemos la edición de los libros de Alejandro Romualdo, pero ahora he querido manejar esta antología. Esto es, repito, esta lectura es como un homenaje. Luego ya entraremos en la página 3, entraremos a los temas correspondientes, que son una carta famosa. Bueno, ya vendrá lo conveniente, ¿no? Porque ya está establecido. Leo entonces, leo el poema. Canto coral
a Túpac Amaru, que es la libertad. Tiene un epígrafe este poema, dice: yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Firma Micaela Bastidas, ¿no? Muy bien, entonces el poeta escribe estos versos refiriéndose a ese hecho, porque además el texto tiene ese título, Canto Coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos. Querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Ese es mi homenaje a este peruano, a este hombre que vivió en el siglo XVIII, no, XVIII, claro, y muere en 1780, encabeza esta rebelión, esta gran rebelión que, como acabamos de ver, inspira al poeta Alejandro Romualdo a hacerle este canto coral. Imagínense, incluso es un canto coral, no lo llama poema, ¿no? Y claro, un canto coral es también un poema. Pero ¿por qué le llama canto coral y de dónde viene el canto coral? El canto coral viene desde la antigua Grecia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando había los Juegos Olímpicos y se cantaba el canto coral? Es decir, un coro ahí cantando. Entonces, eso es lo que en muchas ocasiones ha ocurrido, que este poema se haya cantado así en grupo, ¿no? Para expresar nuestro sentimiento de gratitud de solidaridad con Túpac Amaru, gracias al cual, diríamos, se pudo alcanzar, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se pudo alcanzar la independencia americana a lo largo del siglo XIX. Y lo que vamos a hacer es hacer ese seguimiento, esa relación, ese nexo que se da durante el siglo XIX entre la literatura y la historia, ¿no? La historia, la política, los personajes. Como les decía a ustedes, el mundo de la literatura de este siglo también es un mundo amplio, complejo, etc.
voy a agradecerle que tome nota de los integrantes, después ya me lo da, pero en todo caso sí queda abierta en su momento la participación de los estudiantes que quieran intervenir. No esperen que yo les pregunte o les pida de rodillas que pregunten, no, ustedes acá tienen el derecho ejerzan su derecho de preguntar o de dar aportes, qué sé yo, como creo que en la clase anterior, ¿no? Y voy a permitirme, yendo en contra de lo que acaba de decir, pero sí quiero dejar constancia que el alumno sanmarquino tiene que ser puntual, tiene que venir a clase, tiene que intervenir, ¿no? Eso es algo de lo que dejo constancia y voy a leer, no estoy pasando lista, pero sí quiero dejar constancia que el 12 de octubre tuvimos nuestra primera reunión. En esa primera reunión, ¿qué ocurrió? Díaz Bonilla asistió, Guevara Marín no asistió, Juárez Antón asistió, Luna Montoya asistió y participó, Macedo se retiró a las 5:30, Medina Llanos asistió, me parece que conozco al señor Medina Llanos, no estoy muy seguro, Minaya Galarza asistió, Rodrigo Vázquez Víctor se retiró a las 5:20, Ventura Chira Carlos asistió, Ventura, creo que fue el señor que también participó, Villena Calderón Giancarlo no asistió, Villanueva Colchado Miguel Ángel asistió, ¿no? Bueno, eso es solamente para saber quiénes, en todo caso hay un número de como 10 alumnos, entonces ya todos ustedes están habilitados para preguntar, para aportar, para participar en el curso, ¿no? Bueno, entonces hoy, dentro de este seguimiento que estamos haciendo a estos sucesos de gran trascendencia en el campo de la historia y de gran repercusión en el campo de la literatura, en la clase de hoy vamos a referirnos al punto número 2, ¿ya? Al punto número 2, y yo voy a leer, y yo leo con voz alta para que todos escuchen, ¿ya? Y luego, en el curso de la lectura, vamos haciendo el comentario respectivo. No sé cuánto tiempo durará, pero en todo caso, hoy, en la clase del 14 de octubre, vamos a hablar del segundo gran suceso o personaje o documento. En la página 3 ustedes tienen el título del contenido que viene a continuación. Se llama exactamente Carta de Vizcardo y Guzmán a los españoles hispanoamericanos. ¿Quién es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Es también un personaje importante porque una rebelión se hace con acciones, con hechos, con participación, como lo hizo Tupac Amaru II. Pero también una revolución en realidad comienza con las ideas, con los planteamientos, con los reclamos, con los aportes, con la discusión, con la comunicación, con la expresión de las ideas. Y eso es lo que hizo este señor, ¿no? Este señor llamado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Muchas cosas todo es lo que vamos a leer este texto, pero quiero presentarles, siempre es bueno, quiero presentarles acá una edición, y yo estoy orgulloso de haberme encontrado con una simpática, con una, digamos, decorosa edición. Es un libro, ¿no? En esta clase vamos a hablar de quién es Juan Pablo Vizcardo Guzmán. ¿Quién es él? Ustedes lo saben. Cualquier pregunta que quieran hacer, con todo gusto. ¿Quién es él? Bueno, él es un religioso, ¿no? Él es un religioso, un peruano del siglo también
está pues del siglo XVIII, XIX, por ahí va a aparecer probablemente también sus datos, ¿no? Bueno, y él escribió una famosa carta, ¿no? Él era de Arequipa, era un arequipeño, que en cierto momento de su vida, como ocurre en todo momento, él eligió ser sacerdote. Se ordenó como sacerdote jesuita, trabajó, exactamente no tengo idea de en qué lugares pudo haber trabajado, pero lo cierto es que él en Arequipa tenía propiedades, es decir, no era una persona sin recursos, no, tenía tierras, probablemente tenía una casa, tenía propiedades, ¿no? Quizá tenía dinero, tenía, en fin, alguna serie de recursos válidos para la vida. Todos necesitamos de esos recursos, igual que él, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Pero bueno, este señor, como les digo, eligió ser sacerdote, pero entró a la orden de los jesuitas. Y acá un pequeño paréntesis. En esta relación de documentos lamentablemente se me pasó que hubo un suceso que lleva a que la presencia de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se haga protagónico. Ese suceso de gran trascendencia, ¿no? Es, ustedes han seguido estudios, voy a plantear esto en forma de pregunta y el que quiera interviene, ¿no? La pregunta era acerca de... Bueno, ¿conocen ustedes, qué saben sobre Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? ¿Quién es? En otras palabras, la pregunta está dirigida a todo el auditorio. Si alguien quiere contestar, puede hacerlo en pocas palabras. Y ya les di datos sobre él, ¿no? Pero en todo caso ahora les pregunto ya en términos más reflexivos, aunque esto lo vamos a ver en el material, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo sobre Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Ya, bueno, ¿qué ocurrió? Sí, a ver, le escucho. Bueno, por lo que recuerdo de colegio, de academias, etc., es un precursor, y como usted ya ha mencionado, es el autor de Carta a los Españoles Americanos. En cuya carta se dirige precisamente a los criollos y les hace una reflexión acerca de qué es la patria, ¿no? Y de que América le corresponde a ellos, porque es la tierra donde han nacido. A partir de esto, como usted ha mencionado, las rebeliones, las revoluciones comienzan con ideas, con pensamientos. Entonces él ya sienta una base para las futuras revueltas independentistas, ¿no? Y también recuerdo que Bolívar estaba muy influido por esa carta de Vizcarra Guzmán. Ya, no lo he escuchado bien, debe ser problema del audio, quizás, pero usted ha intervenido. ¿Cuál es su apellido? ¿Usted es Carlos? Carlos Daniel Ventura. ¿No se me oye bien? ¿Capta usted? Carlos Daniel Ventura. Carlos sí, Daniel es que habla bajito. Ventura. Está muy bajito, sí. Ventura, ya. Sí, está bajito. Que el señor Carlos Daniel Ventura ha expuesto, ha participado, ¿no? Anotamos eso. ¿Ahora se me escucha mejor? Ahora lo escucha usted mejor, le está preguntando. A ver, hable. ¿Se escucha mejor ahora? Un poco mejor. Entonces, si pudiera sintetizar lo que ha dicho. Sí, claro, justo mi análisis sí sigue escuchando. Recuerdo por academia, porque Vizcarra Guzmán es un precursor de la independencia, que en su
criollos acerca de qué es la patria, y la patria es el territorio donde han nacido, y por lo tanto América le corresponde a ellos, a los criollos, y no a los españoles. Y a partir de esto se incentiva el sentimiento patriota, por así decirlo, entre comillas, que va a fomentar las futuras revueltas y rebeliones en América. Y hago mención que Bolívar también está muy influido por Vizcardo Guzmán. Bien, agradecemos su participación. No lo he logrado, lamentablemente, tendré que oír el audio, pero como les decía, vamos a comenzar con este tema de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Agradezco su intervención, señor Ventura. Usted y todos están invitados. Ahora, el suceso diríamos así, que le da protagonismo a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, es la expulsión de la orden de los jesuitas de todo el territorio americano, ¿no? Ellos vivían en diferentes lugares. Recuerden, estaban en Paraguay, estaban incluso en territorio brasileño. La orden jesuita hacía una labor de misionero, de evangelización, y se había caracterizado por ser una orden que no era pues tan rigurosa, tan inflexible. No, por el contrario, promovía la reflexión de nuestros antepasados, los trataban bien, los educaban, incluso les enseñaban el latín, y por eso, por ejemplo, que Blas Valera, que era un chachapoyano que también pertenece a esa orden, ¿no?, escribió unas crónicas que, según se dice, sirvieron al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Bueno, entonces el rey, en determinado momento, no me acuerdo cuál de los reyes, pero en determinado momento y en determinado año, da un decreto, ¿no? Da un decreto, y en ese decreto señala que todos los integrantes de la orden de los jesuitas deben ser expulsados de los territorios donde trabajan y deben ser exiliados, ¿no?, deben ser enviados a España. Nunca explicó a ese rey por qué, pero ustedes, que son inteligentes, perciben que si este rey español, en plena época colonial, da una orden de expulsión en contra de los jesuitas, es porque ya le han informado que los miembros de esta orden son gente que pone en peligro el poder que tenía el rey. ¿Por qué? Porque está incentivando con las ideas, está incentivando, diríamos, a que los naturales de estos países se levanten, ¿no?, se protesten, que busquen liberarse. El rey se da cuenta que los jesuitas, de una u otra forma, están enseñando a nuestros compatriotas del pasado, les están enseñando las ideas. Entonces el rey, carambas, ¿no?, ¿cómo va a permitir eso? Que le quiten, que haya una revolución y que ellos pierdan todo lo que han ganado aquí, cuando ellos no tenían ningún derecho, como lo dije la vez pasada, de venir y apoderarse de nuestro territorio. Bueno, entonces el rey da esa orden y efectivamente se cumple. Todos salen, a todos los persiguen, todos los jesuitas salen, se van a diferentes lugares a donde puedan irse, ¿no? Pero además, fíjense, el rey es un miserable, lo digo así, de esa época. ¿Por qué? Porque no solamente los expulsa de la orden, es decir, no solamente les quita el trabajo, sino que además les quita todos los recursos que tengan, es decir, los deja parados. Entonces, en el caso particular de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, simple y llanamente
le quitan todas sus propiedades, todos sus terrenos, su casa, sus posibles rentas. El hombre se va a, creo que lo acogen, los expulsan a ellos, ¿no? Pero no solo los expulsan, sino que además les quitan sus propiedades, les quitan su patrimonio. Eso hizo ese rey. ¿Con qué derecho? Claro, porque quería seguir siendo rey, quería seguir siendo rico, ¿no? Y quería seguir explotando a nuestros pobres antepasados. Bueno, ese es el contexto. Entonces, es en esas circunstancias que surge la figura de este señor llamado Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, y sobre el cual el señor Ventura ha expresado algunas ideas, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura, y lectura en la que iremos comentando ya algo o bastante adelantado, pero creo que era necesario contextualizar, ¿no? En este caso estamos, lo que va a ser nuestro objeto de estudio en esta tarde, en primer lugar, va a ser esta carta. Acá no solamente está la carta, sino hay una introducción, etcétera, pero además, ¿no? Miren, voy a leerles un párrafo solamente de la carta, ¿no? Dice: hermanos y compatriotas, la inmediación al cuarto siglo del establecimiento de nuestros antepasados en el Nuevo Mundo es una ocurrencia sumamente notable para que deje de interesar nuestra atención. El descubrimiento de una parte tan grande de la Tierra es y será siempre para el género humano el acontecimiento más memorable de sus anales. Mas para nosotros que somos sus habitantes y para nuestros descendientes es un objeto de la más grande importancia. El Nuevo Mundo es nuestra patria, su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente para determinarnos por ella, a tomar el partido necesario a la conservación de nuestros derechos propios y de nuestros sucesores. ¿Ve? Esa es la carta directamente. Entonces, esto demuestra pues que es falso que los españoles hayan venido y nosotros nos hayamos quedado callados. No, hubo gente como Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, antes Juan Pablo II y muchas otras personas más, que se jugaron la vida para lograr ese objetivo, que yo creo que lamentablemente no ha cumplido su cometido, ¿no? Pero valoremos lo que se ha hecho. Entonces dice, luego de hablar de Túpac Amaru, digo lo siguiente, bajo el título de Carta de Vizcarra de Guzmán a los españoles hispanoamericanos, porque así se llama esa carta, dice: con posterioridad a los sucesos relatados sucintamente en el numeral anterior, referido a Túpac Amaru, se produjeron acciones, movimientos, conspiraciones, cartas que eran efectos del impacto que tuvo la gesta heroica de Túpac Amaru, no solo en todo el continente, sino en la propia España y aún en otros países europeos que seguían con interés el curso que iban tomando los enfrentamientos cada vez más frecuentes entre los hispanoamericanos que deseaban la libertad y los hispanos que pretendían conservar sus privilegios y propiedades en territorios muy distantes de la ubicación de la península española, ¿no? De la península española. En estas circunstancias es que aparece en la escena política la figura de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, un peruano que había sido expulsado de su tierra arequipeña, 1767,
es el año de la expulsión, y que por ser miembro de la orden de los jesuitas fue exiliado junto con todos sus compañeros misioneros diseminados en diferentes lugares de los territorios dominados por los reyes españoles. Entonces, esto quiere decir que la rebelión de Tupac Amaru II fue un acontecimiento que conmocionó a todo el mundo. Entonces, no solamente se supo aquí, sino que, como he dicho, se supo también en Europa, se supo en España. Claro, se preocuparon los españoles, ¿no? Y claro, también se preocuparon en Inglaterra, ¿no? Otro país, Inglaterra, qué sé yo, quizá Italia, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque ellos eran también, entre los europeos, eran rivales entre sí, ¿no? Y se enfrentaron muchas veces, recuerden ustedes, ¿no? Entonces, claro, por eso también, digamos, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán tuvo cierta audiencia cuando dio a conocer estos hechos a los ingleses, ¿no? Bien, entonces, este señor fue pues expulsado. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, además de ser un ilustrado sacerdote y de realizar una labor educativa loable entre los naturales de aquellos lugares, poseía también varias propiedades, muebles e inmuebles, en su propia tierra. Sin embargo, el decreto de expulsión dictado por el rey hispano le quitaba el derecho de propiedad sobre esos bienes legítimos y lo envió al exilio europeo, donde sobrevivió en situación de pobreza, igual que los muchos misioneros jesuitas que fueron expulsados y enviados a diferentes países europeos. Ahí hay una nota 10, pero la vamos a pasar por alto porque nos lleva a otro camino. Pero ustedes la pueden leer allí. Ciertamente, decimos, los religiosos exiliados en diversos países que los acogieron con un criterio humanitario, no se quedaron con los brazos cruzados. Se reunían para conspirar contra el régimen colonial hispano, que les había quitado el derecho de habitar y de trabajar en los lugares donde habían nacido y se habían formado para ejercer su sacerdocio, ¿no? Vizcardo y Guzmán nació en 1748 y murió en 1798. O sea, no vivió mucho, más o menos unos 50 años, algo así, ¿no? Claro, se fue, le pasó todo esto. Transcribimos ciertos pasajes acá vamos a transcribir un texto. Este no es nuestro, pero sí señalamos la fuente. Transcribimos ciertos pasajes del historiador peruano Alberto Tauro del Pino, sanmarquino como ustedes, para resaltar el perfil humano de nuestro precursor. Eso es lo que es Juan Pablo, un precursor, ¿no? Y constatar que, como muchos peruanos, fueron condenados al exilio y a la pobreza por defender la causa de la independencia de los seres humanos que en el siglo XVI cayeron durante varios siglos bajo la ignominiosa dependencia hispana. Veamos lo que nos recuerda el ilustre Tauro del Pino. Él ha publicado en 6 tomos una enciclopedia ilustrada. De ahí he extraído y leo con la cita respectiva, incluso es el volumen 6, con 6 volúmenes, ¿no? Ahí ustedes podrán encontrar en esa colección, ¿no? En esa colección. Bueno, ¿qué cosa dice Tauro del Pino? Claro, repite cosas que, o mejor dicho, va a decir cosas que ya ustedes están informándose. Dice, durante varios años solicitó autorización para retornar a la patria.
según las promesas hechas por las autoridades españolas a los jesuitas que optasen por secularizarse, ¿no? Según esas promesas, si ellos se retiraban ya de la religión, podían volver a su país. Pero ese rey no cumplió, ¿no? Porque él se secularizó y sin embargo le prohibieron volver a su propio país. Fíjense cómo eran de tiránicos estos reyes. Bueno, entonces, solicitó autorización para retornar a la patria, según las promesas hechas por las autoridades españolas a los jesuitas que optasen por la secularización o por secularizarse. E inútilmente gestionó el envío del patrimonio que había heredado o de sus rentas para aliviar la estrechez en que vivía. Lógico, para vivir uno necesita, y ustedes lo saben, todos lo sabemos, necesito de dinero, necesito de alimentos, necesito de casa. Y este maldito rey español simplemente los exilió y ellos, bueno, seguramente fueron acogidos en diferentes lugares, ¿no? Esa era la situación, era un exiliado pobre, sin dinero. Pedía que le manden la renta de su patrimonio, no le hacían caso. Esa fue la situación, eso es lo terrible de esta situación, ¿no? Bueno, entonces dice, siguiendo la nota, dice, la nota de Tauro de Pino, dice, estaba ya agobiado por el desengaño cuando llegó a su conocimiento la noticia de la sublevación de José Gabriel Túpac Amaru, ¿eh? Tiene relación con el tema de la vez pasada. E ignorando aún que había sido sofocada, porque esa rebelión lamentablemente fue derrotada, pero ignorando ese dato, porque en esa época las comunicaciones demoraban en llegar, se puso en relación con el cónsul inglés. Se puso en contacto con el cónsul inglés. ¿Qué año? En 1781, para comunicarle cuán profundo era el descontento que en el Perú inspiraba la dominación española y ofrecer su participación personal en una empresa destinada a reforzar la acción revolucionaria de los americanos, ¿no? Entonces tomó contacto con el cónsul inglés y le dijo, ¿no? Mire usted, los peruanos no queremos que los españoles nos sigan dominando, ¿no? Y yo me ofrezco para trabajar, para colaborar con esa tarea. Seguimos, dice, sigo con la cita de Tauro. Obtuvo apoyo para trasladarse a Londres en 1782, donde residió cerca de 2 años. ¿Y cómo financiaba su vida? Ustedes pueden imaginarse, no lo sabemos, ¿no? Retornó a Italia, porque él se había exiliado en Italia, y consumió otros años en inútiles demandas ante la corona española, ¿no? Él solicitaba, decía, quiero volver, ya me retiré, ya no soy religioso, ya no soy jesuita. El rey y su corte, oído sordo. Como dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Entonces miren lo miserables que eran estos sujetos que se habían apoderado de nuestro país y cómo maltrataban a este peruano. Bueno, a la postre viajó a Francia, un exiliado, viajaba de un país a otro, y nuevamente se dirigió a Londres en 1791, cuando la coyuntura internacional le hizo concebir la posibilidad de obtener apoyo para una campaña enderezada a lograr la independencia de la América Española. Siempre se estaba moviendo, fíjense, qué activo, qué hombre, un hombre de acción, ¿no? A fin de mover la voluntad del gobierno inglés, redactó un escueto proyecto. Era un intelectual, un hombre pensante. Lo fundamentó con un penetrante estudio sobre las condiciones históricas
de los dominios españoles, ¿no? Puso sus ideas, las sistematizó y con extraordinaria elocuencia preparó su famosa carta a los españoles americanos. Esa carta cuyo primer párrafo no he leído, ¿no? Él dice, es el primer documento que propone la independencia como la única solución para los problemas políticos, sociales y económicos de América. Pero las circunstancias internacionales variaron. Claro, varía pues el mundo, ¿no? Las relaciones entre estas potencias varían. La corte londinense se abstuvo. Claro, los ingleses también tenían intereses en nuestros territorios. A la larga apoyaron la independencia, pero ¿para qué? Para ser ellos los nuevos dueños de nuestro país. Ya no lo fueron en forma de virreinato. Pero de todas maneras, a través del poder, Inglaterra dominó a toda América a lo largo del siglo XIX y aún hasta el siglo XX, ¿no? Cuando luego entró a tallar Estados Unidos. Siempre nosotros dependientes de otros países. Bueno, pero las circunstancias internacionales variaron. La corte londinense se abstuvo de estimular los ideales emancipadores, ¿no? Se puso en esa posición. Y doblegado ya por sus males físicos y sus decepciones morales, el abate Viscardo confió sus papeles a Rufus King, así se llama. Confió sus papeles, porque tenía todos esos documentos que él había elaborado, a Rufus King, ministro de Estados Unidos en Inglaterra. Ministro de Estados Unidos, ya Estados Unidos ya era libre, ya no, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, a Rufus King, ministro de Estados Unidos en Inglaterra, quien a su vez los hizo conocer a Francisco de Miranda, algún tiempo después de que aquel falleciera, ¿no? Es decir, murió Viscardo, no logró lo que quería, que era el apoyo de los ingleses, pero estos papeles, como hemos indicado, a través de la intermediación de Rufus King, ¿no? Y estos papeles llegaron a Francisco de Miranda, un venezolano que también, digamos, luchó en esos tiempos por la independencia. Y se dice que Francisco de Miranda, ¿no? Valdría la pena quizá en algún momento leer algo sobre él, pero es el único, ¿no? El único que participó en 3 sucesos importantes de esos tiempos. Estuvo Francisco de Miranda, en la independencia de Estados Unidos. ¿Esto cuándo ocurrió? En 1776. Ahí estuvo Francisco de Miranda. Luego también estuvo en la Revolución Francesa. ¿Cuándo ocurrió esto? 1789. Y finalmente estuvo también como participante, como venezolano, en el proceso de la independencia americana. ¿Bien? ¿Qué tal lujo este señor? En la Revolución, en la independencia de Estados Unidos estuvo él. En la Revolución Francesa también estuvo él. ¿No? Y también en la Revolución Americana. Aunque, dicho entre paréntesis, todavía no tengo la cita, pero parece ser, por alguna razón, no lo sé, parece ser que Viscardo no tenía mucha confianza en Francisco de Miranda. Habría que revisar, porque Francisco de Miranda es un personaje importantísimo, ¿no? Y entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Quien a su vez, Rufus King, los hizo conocer a Francisco Miranda algún tiempo después de que aquel falleciera, ¿no? Entonces los papeles de Viscardo estaban ya en las manos de Francisco Miranda. Entre todos eligió el texto de la citada carta como expresión de sus propósitos libertadores. La difundió cuando inició el levantamiento armado en su país, y leída desde entonces
con avidez, influyó de manera poderosa en la formación del pensamiento patriótico del Perú y América. Los restantes papeles conservados por Rufus King fueron incorporados a los fondos documentales de la Sociedad Histórica de Nueva York y recientemente los halló y publicó Merle Simmons en 1983, o sea, ya hace una buena cantidad de años, quien así ha despejado las incógnitas que durante casi 2 siglos limitaron el conocimiento acerca de la personalidad y el pensamiento del precursor ideológico de la independencia americana. Es decir, él fue el primero en decirlo y por escrito, en decirles a sus compatriotas: señores, la única solución para nuestros problemas es luchar por la independencia. Él encendió esa luz, él fue el primero. Mis respetos a ese señor, y por eso, como les decía, con mucha alegría, el otro día encontré esta edición, ¿no?, que ustedes también la pueden comprar. Como ya les he dicho, y lo digo entre paréntesis, señores sanmarquinos, la universidad no les cobra a ustedes ni un sol por su educación. Aprovechen esa circunstancia. Compren libros, no libros piratas, ni fotocopias, no, ni separatas, los libros impresos, ¿no? Ahí está la carta, y yo me enorgullezco, y justo se las quería mostrar. Les doy los datos, ¿no?, porque ustedes son especialistas. El libro se llama así: Carta dirigida a los españoles americanos, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Los datos están ahí, incluso en la página 5, ahí pueden ver abajo. Esta ha sido publicado en México, en el Distrito Federal. ¿Qué año? El 2004. El 2004, miren, ya pasaron más de 10 años, ¿no? Bueno, esta es la edición, y en esta edición ustedes tienen un prefacio, una introducción, está la carta misma, esa carta, ¿no?, que es bastante extensa, y luego también hay apéndices. Por ejemplo, hay apéndices valiosos, uno que se refiere a los jesuitas americanos residentes en Italia en 1785. Para los investigadores, porque yo sé que acá va a haber muchos investigadores, ahí tienen ustedes, ¿no? Luego, la Inquisición mexicana condena la carta de Vizcardo y Guzmán, ¿se dan cuenta? La Inquisición mexicana condena la carta. Entonces, es un libro interesante, y yo estoy feliz de la vida, ¿no? Feliz de la vida, aún mantengo el entusiasmo, ¿no? El conocimiento es la salvación, pero también el tener los ideales bien claros como los tenía este señor, ¿no? Bueno, ahí está la cita del documento de Tauro, y está también los datos de edición de esta famosa carta. Supongo yo que en la educación secundaria o universitaria quizá hayan estudiado esta carta, se les haya hablado, pero en el contexto de este curso he considerado mi obligación moral recordar a este gran prócer, a este hombre que sufrió, como sufren ahora muchas millones de personas en el mundo, sufren situaciones parecidas, porque los países poderosos, los países capitalistas, explotan a la gente. Y en nuestro propio Perú también podemos ver esa explotación. Es decir, no es que la independencia haya resuelto nuestro problema, por eso hay que estar conscientes. Por eso, como dice Borges, hay que estudiar el pasado, sí, hay que conocerlo, para que no se repitan en el presente o en el futuro situaciones lamentables, tristes, como fue la vida de este hombre ilustre que dio su vida, que hizo funcionar su cerebro, ¿no?, que expuso, porque además está escrito. Lo curioso además es que este señor, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, manejaba varios idiomas. Manejaba el inglés, manejaba el español, manejaba el francés.
y que probablemente el italiano, porque vivió en Italia. Sin embargo, él, por razones, diríamos, de reserva, ¿no? Originalmente la carta creo que se escribió en francés, fíjense ustedes. Originalmente la escribió en francés. ¿Para qué? Porque para que no llegue fácilmente a manos de los tiránicos reyes de España, por una cuestión de discreción. Luego, claro, ya alguien la tradujo del francés, que la tradujo al inglés, y finalmente ya me imagino yo que Francisco de Miranda la tradujo al español y la difundió, y a partir de ese momento, ese documento es un documento histórico. Incluso yo pienso, pienso que este personaje, por ejemplo, es un personaje que merece una novela, ¿no? Merece no solamente un estudio histórico, sino una novela. Ahí está el reto para ustedes que son los literatos del siglo XXI, ¿no? Ahí tienen el ejemplo, ahí tienen este caso de nuestro querido Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Continúo. Agreguemos que para felicidad nuestra y vuestra, contamos con una reciente edición que ofrece el texto completo de la famosa Carta a los Españoles Americanos, escrita por un compatriota suyo, y que es uno de los principales discursos en los que se plantea la independencia americana como la única solución para romper el dominio y explotación que ejerce la monarquía española desde el siglo XVI hasta el XIX, en el que se consolidó la libertad de nuestras naciones americanas. La historia de la famosa carta y las vicisitudes que vivió Vizcardo y Guzmán son dignos de la creación de una novela histórica, como se les ha dedicado a muchos de nuestros próceres y revolucionarios, ¿no? El famoso jesuita murió sin ver que la libertad llega a su pueblo, pero antes de ello confió en un funcionario de la Cancillería londinense, Rufus King, para que viera la manera de hacer llegar en manos de Francisco Miranda, otro exiliado venezolano que vivió en situaciones parecidas, debe decir, ahí agreguen, en situaciones parecidas, ¿no? Originalmente, la carta fue escrita en francés, pero luego fue traducida al inglés, y finalmente los lectores de habla española pudieron leerla, difundirla y hacer realidad los ideales independentistas de habla española. Los lectores de habla española pudieron leerla, difundirla y hacer realidad los ideales independentistas de Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. Es indispensable conocer esta carta dirigida a los hispanoamericanos de todos los tiempos. Ahí está la cita, y contiene una introducción preparada por David Brading, ¿no? O sea que ahí tienen ustedes para poder... bueno, acá tengo una sugerencia, ¿ya? Es una sugerencia, el que quiere tomar, la toma. Es una sugerencia. Si alguien se anima a tomar esta sugerencia, puede hacerlo, ¿no? Lógicamente, y si lo hace, lo sube a la aula virtual, aunque no es una tarea obligatoria, porque sí hay tareas obligatorias, pero sí hay personas así, yo diría amantes del conocimiento, ¿no? Espero que hay alguno, ¿no? Porque un sanmarquino se debe caracterizar por su amor al conocimiento. Entonces el profesor da esta sugerencia, no es una sugerencia, no es una obligación, es una sugerencia. Digo yo lo siguiente, motivado yo por este caso tan dramático, ¿no? Tan interesante. Digo, como tarea existe la posibilidad de que cada uno de ustedes lea la carta
y basándose en los conocimientos que ustedes poseen, ¿no? Y efectuando una entrevista a un especialista en el tema, escriban una carta de respuesta al inmortal Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, distinguido prócer de la independencia nacional, de la que aún gozamos, pero intentamos hacerla más plena, menos discriminatoria y democrática, en especial con nuestros compatriotas que padecen más que nosotros ahora, 2020-2021, en estos tiempos de pandemia que ha matado a miles de personas en el mundo y ha dejado en la pobreza, en la indigencia, a miles de compatriotas de todos los países de Hispanoamérica que pertenecen a la categoría de naciones del mundo subdesarrollado. Es que nuestras riquezas no fueron extraídas y conducidas a España, ¿no? Bueno, eso es lo que concierne, esa es la sugerencia. Yo sé que nadie la va a tomar, pero en todo caso soy quijotesco y eso, creo todavía en la gente, ¿no? Pero yo sé que seguro que nadie ha leído la carta, por lo menos dense el trabajo de leer. Y si leen, eso les va a enriquecer su estilo, su capacidad de conocimiento, los va a hacer más conocedores, ¿no? Porque si ustedes han optado por esta carrera académica, tienen que preocuparse por tener una formación muy rigurosa, investigar documentos, etcétera, porque el mundo es muy competitivo, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿hasta qué hora va la clase? Hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6, estamos 5:30 ya, ¿no? Así es, sí, ya. Entonces sí tenemos tiempo para ver el otro caso. Es un caso que a mí me fascina. Es un caso muy hermoso, ¿no? Muy hermoso. Es otro suceso protagonizado por otro hombre, ¿no? Vamos a decir por alguien que es colega de Vizcardo. ¿Por qué? Porque este personaje curiosísimo, ¿no? También era religioso. Era en este caso un religioso de México, ¿no? Mi entusiasmo ha sido de tal naturaleza, ¿no? Que compramos acá en casa este libro, esta hermosa edición. Miren, entonces, es muy importante, ¿no? Sobre él, claro, se conoce de él en México, seguro en los países centroamericanos, pero acá creo que no. Por lo menos durante mis años en San Marcos jamás oí hablar de este. Me he comprado este hermoso libro de más de... ¿cuántas páginas tiene? Sí, casi como 500 páginas. Un hermoso libro, ¿sí? ¿Ve? Que se llama La Revolución y la Fe. Fray Servando de Teresa de Mier. Una antología general. Es un libro editado en México, ¿no? También están los datos ahí. Este libro ha sido editada, vamos a acabar los datos. Sí, tiene una selección de estudio preliminar de Begoña Pulido, que es una colega mexicana. Ella hace la selección y esto, ¿no? Y luego hay ensayos críticos. Bueno, este señor realmente es un señor extraordinario. Espero que mi pluma haya podido registrar y les dé un poco de inquietud por conocer, ¿ya? De paso aquí, hay frases en latín. Yo no manejo el latín. Si alguno de ustedes maneja el latín, enhorabuena, ¿no? En todo caso hay que preocuparnos de traducir esas frases. Es que estamos hablando de una época en que estos personajes, este señor es genial, ¿no? Es así, un tipo fuera de serie que también merece una novela, una película, un hombre extraordinario, muy diferente de su personalidad a Vizcardo, ¿no? Vizcardo más bien es un hombre discreto, es un hombre disciplinado,
es un hombre ponderado, lucha, es luchador, pero lucha, digamos, en forma ordenada, en forma pacífica, no se exalta, no llega a la exaltación, no llega a la acción desenfrenada, yo diría, no llega a la estrategia extraordinaria de este señor, Fray Servando Teresa de Mier. Bueno, decimos, espero, repito, que mi pluma haya podido reflejar parte de la grandeza, de la admiración que siento por este personaje, ¿no? También, digo, hasta debe haber una novela, es probable. Bueno, leo. Este extraordinario evento no es muy conocido fuera de México y de algunos otros países vecinos del norte y del centro del continente, pero es de una originalidad y de una inteligente audacia imaginada y realizada por este ilustre Fray Servando Teresa de Mier. Ese es su nombre oficial, ¿no? Es un tipo inteligente, audaz, extraordinario realmente, ¿no? Ofrecemos una versión preparada por la maestra Lourdes Franco del año 2010, quien sintetiza los hechos en sí y la trascendencia que alcanzaron estos en aquellos años en que el Virreinato de México, al igual que el nuestro, eran víctimas de los abusos y atrocidades perpetrados por los reyes hispanos, con la complicidad de las autoridades religiosas sumisas a las órdenes del monarca español. Esto es verdad, pues los curas apoyaban a estos malditos reyes explotadores, ¿no? Eso es la verdad. Leamos este ejemplar gesto que prueba la importancia del debate ideológico en esa época en que los españoles americanos ponían en evidencia las contradicciones en que caían y las astucias que empleaban los colonizadores europeos para justificar su ingrata presencia en un continente donde hicieron tabla rasa de los valores que deben guiarnos a todos, sobre todo porque andamos pregonando que somos hijos de Dios. He aquí el recuento y las repercusiones, no solo políticas, sino religiosas, que generaron la estrategia ideada por este ilustre mexicano en la coyuntura de aquel momento histórico, ¿ya? Y ahí comienza, tomo la versión, la voy a leer, pero para leer, bueno, ahí tienen el dato, ¿no? Pero también vean ahí en la nota número abajo, a pie de página, en la página 14, está la palabra ayate, ¿no? Ayate. El ayate es un objeto que tiene su importancia en esta historia, porque esta es una historia que ocurrió, ¿no? Tiene bastante realidad y también de fantasía. Ayate significa tela rala de fibra de maguey, de palma, enequén o algodón. Es una voz que procede del idioma mexicano nativo, el náhuatl ayal, ¿no? Bueno, entonces, para que ustedes comprendan lo que voy a leer a continuación, debo recordar, sucintamente darles esta información, que estoy seguro que ustedes saben que la Virgen más importante en México es la Virgen de Guadalupe. Eso ustedes lo saben, ¿no? Y solo lo saben si hay algunos guadalupanos. Yo soy alumno guadalupano del Perú, ¿no? De ese ilustre colegio. Bueno, entonces era una especie de leyenda que se creó en esa época para beneficio
de los españoles, para beneficio de ellos, ¿no? Se crean pues las leyendas, se crean los mitos con fines ideológicos. Entonces, según esta leyenda, había ocurrido lo siguiente. Esto era parte del imaginario, la que estaba, así como acá en el Perú, todos conocemos la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Todos sabemos ahí de qué trata la leyenda de los hermanos Ayar, de estos 4 hermanos que salieron del Titicaca, recorrieron una parte del sur de nuestro país, y bueno, en el camino se pelearon entre sí, y al final el último que quedó fue Manco Cápac, que fundó el imperio de los incas, porque de acuerdo, diríamos, a la decisión del sol, ¿no? El que hundía la varilla mejor que los otros, ese iba a ser denominado el Inca, ¿no? El Inca. Así abrió, eso es la leyenda. Bueno, en este caso la leyenda es la siguiente, ¿no? Se dice que en México, exactamente, ¿no? Es en la época colonial, ¿no? Debió ser en los primeros años. Se cuenta esta leyenda que luego se transmite de boca en boca y luego se convierte en algo que todos los mexicanos de esa época aceptan, ¿no? Como una especie de revelación, ¿no? El término revelación es muy importante, ¿no? Que es diferente a rebelión, ¿no? Bueno, entonces todo el mundo estaba en autos con respecto a esta leyenda, este era un relato alegórico, un relato con fines ideológicos. ¿Y en qué consistía este relato? En que se dice, en cierta circunstancia, había un campesino que se llama Juan Diego, ¿no? Juan Diego. Ustedes habrán oído, probablemente algunos de ustedes habrán ido a México. Yo he tenido la suerte de estar 2 veces en México, me falta una tercera vez, un país muy interesante. Lo cierto es que se cuenta que este señor Juan Diego era un campesino, un indígena, un natural de ese lugar, ¿no? Y que estaba vestido con su ayate, con una especie de una tela ahí, ¿no? Donde seguramente tenía alguna cosa, era una especie de bolsa que había llevado probablemente para recoger algunos frutos, algunos vegetales, ¿no? Para su casa, por su hogar, etc., ¿no? Eso es lo que se cuenta, que era un indígena a quien se identifica como Juan Diego. Bueno, resulta que Juan Diego estaba ahí caminando y de pronto se le aparece, así a ojo, se le aparece la Virgen de Guadalupe, en vivo y en directo. ¿Cómo llegó ahí? No sé, pero eso es lo que se dice, ¿no? Llegó la Virgen de Guadalupe, así con su efigie, ¿no? Como vean ustedes en internet ahora, imágenes de esa Virgen, y esa Virgen al parecer venía con una especie de ramo de rosas muy bonita, ¿no? Muy bonitas, muy hermosas. Entonces se acerca donde Juan Diego, donde este humilde indígena, la Virgen con toda su majestad, ¿no? Con toda su autoridad, con toda su estatus divino, se le acerca, dice Juan Diego, le dice, a ti te he elegido, ¿no? Y te voy a entregar este ramo de rosas como testimonio de que este diálogo es un diálogo que sí ocurrió. Y además te he ubicado a ti para que le lleves un mensaje al obispo, ¿no? Y este mensaje, según este mensaje, el obispo debe mandar construir una basílica, una iglesia grande, ¿no? Una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe.
En otros términos le dice, sabes, quiero que me construyan una basílica para mí y por eso te he elegido a ti como el mensajero, ¿no? Hablando en términos semióticos, este Juan Diego es una especie de ayudante. Entonces, según la versión, que no la conozco en detalle, supongo que Juan Diego va efectivamente a donde el obispo o donde algún religioso y dice, ¿no? Y dice, me he encontrado, la Virgen me ha encontrado a mí en el campo, la Virgen se me ha aparecido, se me ha revelado, como se suele decir, y me ha dado este mensaje. Me ha dicho que el obispo mande a construir una basílica en homenaje a ella, que es la patrona de México, ¿no? Y entonces se supone, ¿no? Se supone que efectivamente se dio esto y dio él como testimonio, dijo, y como prueba de que ha sido la Virgen la que ha hablado conmigo, aquí está, en este ayate, en esta tela, aquí están, fíjese, las rosas, la marca que han dejado las rosas, o incluso estaría ahí el propio ramo con el ayate, ¿no? Acá esta es una prueba de que lo que yo estoy diciendo no es algo falso, sino es algo que ha ocurrido en realidad, ha ocurrido así porque Dios ha querido, porque la Virgen me ha utilizado a mí. Y nosotros, como somos muy dados a las creencias, en fin, ¿no? Bueno, entonces, y efectivamente esto se hace público, se hace algo que todo el mundo comparte, y el obispo y las demás autoridades, ¿no? Efectivamente construyen la basílica dedicada a la Virgen de Guadalupe. Creo que te digo, por oportunidad de estar cerca de la basílica, está en la parte central del México, ¿no? Una basílica impresionante. Y claro, como quienes trabajaban no eran los curas ni los obispos, sino los pobres indígenas mexicanos, los recursos, todo lo que se necesitaba estaba ahí a disposición de ellos, porque México era colonia de España. Entonces así muy fácil, pues, ¿no? Y así ocurrió la cosa. Entonces, esa revelación, como les digo, provocó eso, ¿no? Que de pronto todos los mexicanos tuvieran esa versión de que la Virgen se le había aparecido a Juan Diego y que Juan Diego había ido a su vez donde el obispo con el ayate y las rosas a dar ese mensaje de que la Virgen deseaba, su objeto de deseo, para hablar semióticamente, su objeto de deseo era que le hagan una basílica, ¿no? Una basílica allí en ese lugar que ella señaló. Quizá fue allí donde le entregó la rosa. Y efectivamente la basílica se construyó, ya es muy antigua, creo que han tenido que hacer un edificio nuevo, ¿no? Pero lo cierto es que el culto a la Virgen de Guadalupe, en esa época, ¿no? Pues era un culto nacional, todo el mundo creía en la Virgen de Guadalupe, y supongo que Juan Diego, este humilde campesino, se volvió una especie de héroe popular. Eso es lo que dice. Eso es lo que ustedes necesitan saber para informarnos acerca de este hecho, ¿no? De este hecho que lo hemos tomado de un libro de literatura hispanoamericana, editado en México, el año 10, ¿no? Es un año que viajé a México, o antes creo. Bueno, entonces, es un caso simpaticísimo, ¿no? Y después, si quieren, podemos dialogar o, en fin, hacer imaginar algún hecho audaz, pero positivo, ¿no? Bueno, dice, pocos ejemplos, o quizá ninguno, podemos encontrar de una vida tan llena de aventuras y contratiempos como la vida de Fray Servando Teresa de Mier, comillas, deportista de la persecución. Miren esa expresión, deportista de la persecución. Le llamó el escritor mexicano Bernardo Ortiz de Montellano, y en verdad que es un calificativo justo,
pues gran parte de su vida se la pasó escapando de diversas cárceles, tanto en América como en Europa, ¿no? Ya esto, ahí ya nos da una idea, ¿no? Se escapaba de todo, nos metían preso por ir en contra de la fe, pero él se las ingeniaba y se escapaba de una, se escapaba de la otra, y por eso este escritor le llamó deportista de la persecución. Mira, ahí tenemos un deporte, ¿no? Bueno, todo comenzó, dice él, seguimos, todo comenzó con un sermón que pronunció en la Basílica de Guadalupe, ahí en esa basílica que había sido ordenada, su construcción había sido ordenada por la Virgen de Guadalupe. Todo comenzó con un sermón que pronunció fray Servando Teresa de Mier en la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre de 1794. En él, en ese sermón, ¿no? Fray Servando aseguraba que la imagen de la Virgen no se había plasmado en el ayate del indio Juan Diego, sino en la capa del apóstol Santo Tomás, de quien se dice que predicó en tierras americanas, identificado con Quetzalcóatl. Ahí está, digamos, la tesis que plantea, entonces, ¿no? La tesis polémica que plantea, repito, ¿no? Dice, en ese sermón, fray Servando aseguraba que la imagen de la Virgen María no se había plasmado en el ayate del indio Juan Diego, o sea, descarta a Juan Diego, ¿no? Lo saca de su protagonismo, sino que esta imagen se había plasmado en la capa del apóstol Santo Tomás, de quien se dice que predicó en tierras americanas, identificado con Quetzalcóatl. Es decir, cambia, vamos a decirlo, si lo queremos ver como un relato, él cambia uno de los personajes. Admite, no está negando la presencia de la Virgen, eso es algo, él era muy inteligente, ¿no? No niega. Lo que niega es la presencia de Juan Diego. Dice, no, la Virgen no le dio a Juan Diego, se la dio al apóstol Santo Tomás. Pero ¿cómo? ¿Y Santo Tomás? Claro, ya todos lo van a entender, pero digamos que esa es la tesis que él plantea. No fue Juan Diego quien recibió las flores, sino fue Santo Tomás. Y según su teoría que él plantea, que luego vamos a desarrollar, y tiene mucha lógica, o sea, su argumento es polémico, ¿no? Es polémico, pero sí tiene una lógica, ¿no? Entonces, vamos a... vamos a terminar aquí con este párrafo, ¿no? Dice, en este sermón, fray Servando aseguraba que la imagen de la Virgen no se había plasmado en el ayate del indio Juan Diego, sino en la capa del apóstol Santo Tomás, de quien se dice que predicó en tierras americanas, identificado con Quetzalcóatl. Esto quiere decir que Santo Tomás sí había estado en América, ¿no? Mucho antes de que los españoles. Pero, claro, como en esa época predominaba la idolatría, no se había difundido todavía la iglesia, la religión cristiana, entonces él se disfrazó como un Quetzalcóatl, que es una especie de animal, ¿no? Una divinidad prehispánica. Entonces él predicaba, pero no con su figura real, su figura de Santo Tomás, sino bajo esta apariencia de ser un Quetzalcóatl. Bien, fray Servando aseguraba que la imagen de Guadalupe había permanecido escondida durante la época del paganismo, ¿no? Indígena, y que con los nuevos tiempos propicios al cristianismo salía de nuevo a la luz. Nunca, sin embargo, fray Servando
negó el carácter divino de la imagen. Pero a pesar de ello, se inició un largo juicio en su contra, que culminó con una sentencia de 10 años de reclusión en un convento de Santander, en España, de donde realizó la primera de sus famosas fugas, ¿no? Entonces, lo vamos a sacar ahí, pero comprendamos un poquito, ¿no? Es un caso interesante. Y claro, tiene lógica, como le digo, la argumentación de Fray Servando es impecable, ya lo van a ver. Ahora, ¿por qué lo metieron preso? ¿Por qué? Y le quisieron pedir el sermón, porque estaba escrito, ¿no? Pero él dijo, no, yo después les doy, no quiso desprenderse del documento porque ya sospechaba, pues, ¿no? Los curas son muy astutos, y en esa época peor. Entonces, a sus jerarcas no les quedó sino simple y llanamente tomarlo preso. Lo tomaron preso y lo sentenciaron a 10 años de reclusión en un convento de Santander. O sea, lo llevaron, igual que a Vizcarro, que también lo exiliaron, a este también lo trasladaron mediante algún barco, lo mandaron preso a España, de donde realizó la primera de sus famosas fugas, ¿no? Entonces, fíjense, es un caso interesante, obviamente que no lo conocían, pero ya está planteada ahí la cuestión. Vamos a quedarlo ahí, son casi ya las 6 de la tarde, ¿no? Y entonces ahí nos estamos quedando en la página 6. Claro que ustedes pueden adelantar, pero yo seguiré trabajando con este documento que me parece interesante, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Porque además en las páginas, son varias las páginas en las que se desarrolla, pero se dan cuenta la inteligencia que tiene Fray Servando, ¿no? Cómo de una manera simbólica lo que hace es cuestionar al régimen colonial, ¿no? Y claro, de eso se dan cuenta inmediatamente las autoridades y los curas, y dicen, este es un demonio, este es un maldito, así que hay que meterlo preso. Y así lo metieron preso. Pero él, como era el deportista de la persecución, lo metían preso y se escapaban, ¿no? Y hubo varias fugas. Bueno, ahí nos quedamos, ¿no? Queridos jóvenes, y ya nos veremos, seguimos con esta historia que no ha terminado, espero les haya interesado, y que la próxima semana ya, ¿no? Bueno, la próxima semana continuaremos, en el sílabus están todos los documentos, está la fecha de las tareas, los documentos para que, es decir, se le da todo, así que por favor, participen ustedes, mis queridos amigos. Y hoy día me ha tocado dictar 2 cursos seguidos, no he podido almorzar, estoy a punto de desfallecer. Entonces estoy pidiendo que venga la Virgen de Guadalupe a salvarme la vida, ¿no? Y para eso, porque como ustedes no creen, ustedes son ateos, materialistas, marxistas, leninistas, no creen en esas cosas. Bueno, en todo caso, formalmente, señores, la clase termina a las 6 de la tarde. Muy buenas tardes a todos.